Kaixo egunon, buenos días. Nosotros somos Íñigo Kamika e Íñigo Tudanka, de Kamika Tudanka Arquitectos. Nos han puesto aquí la foto en primera plana. Estamos aquí en carne y hueso, o sea que no hacía mucha falta. Venimos a hablar de la nueva plaza de Mansilla Mayor, que es una intervención que hicimos en 2019 en el pueblo de Mansilla Mayor, que está a 13 minutos de León, en la provincia de León. Es un pueblo muy pequeñito, de 300 habitantes, separado en 4 pedanías, en 4 aldeas, de la cual Mansilla Mayor, digamos, es el centro y es donde está el ayuntamiento, que tiene 80 vecinos y vecinas. Para que os hagáis un poco a la idea también de la escala de lo que es el pueblo, digamos, esto sería un ejemplo de esa España vaciada. La nueva plaza de Mansilla Mayor, en el momento en que intervenimos, era pues una glorieta para coches, digamos, unas pequeñas aceras de 60 centímetros y asfalto, ¿no? En un pueblo en el que realmente pues, la distancia entre casas, o sea, la naturalidad con la que se puede ir caminando a cualquier sitio, pues es enorme, ¿no? Entonces, bueno, esta es una primera imagen de la intervención que realizamos. Y por dar un poco las claves de lo que fue la intervención y que creemos que, en ese sentido, bueno, gracias a Orecari por habernos invitado y al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Estella por organizar una jornada como esta, pues creemos que hay ciertos criterios que se siguieron aquí que hablan de hacer las ciudades amables, no solo para las personas mayores, sino en general para las personas, ¿no? Que me ha gustado mucho la frase que ha dicho antes el señor. Como veis, es todo un pavimento único, desaparece la idea de separar coches y peatones, ¿no? Sobre todo, además, cuando en el siglo pasado el hecho de separar acera y coches implicaba darle muchísimo más espacio al coche que el que se le daba a las personas. Otro detalle también, por ejemplo, y luego ya entramos un poco en referencia al vídeo que acabamos de ver, que bueno, nos gusta ir metiendo cosas de lo que vamos viendo, el tema de que los árboles levantan las aceras, ¿no? Pues eso es porque los alcorques son ridículos. Un árbol necesita un alcorque de más de 80 por 80, ¿no? Aquí ya veis que hay pocos árboles, que en su momento luego tendrán una copa muy grande, pero que los alcorques son generosos porque los árboles necesitan sitio alrededor para poder tener las raíces adecuadamente, ¿no? Y bueno, ya entrando en lo que es la intervención, lo que comentaba, Mansilla Mayor es este pueblito que veis aquí, dentro de una tierra de campos, está entre el Porma y el Esla, que son 2 afluentes del Duero, y básicamente, pues, al estar bañado por estas aguas, es una tierra predominantemente agrícola, ¿no? Un poco el paisaje puede parecerse al de aquí de Estella, que también es una tierra muy predominantemente de campos, ¿no? Y un poco en referencia a eso, o cogiendo esa idea, formulamos la idea detrás del pavimento de la plaza, ¿no? Que es esta tierra de campos, estas teselas, estos cuadrados que van formando el pavimento de la plaza. Hombre, aquí no hice, ¿no? Vamos a leer una cita de un libro que nos gustó mucho, que particularmente lo estaba leyendo mi compañero cuando estábamos un poco pensando el concurso de la plaza, de cómo entrar, cómo actuar, y no solo queríamos resolver unas necesidades concretas, determinadas, que nos pedían, sino casi entender cómo tiene que ser la actuación en un pueblo en el que... Bueno, en esta diapositiva mostramos la cita de un libro que nos gustó mucho, en la que nos ayudó a poder entender cómo teníamos casi que entrar a actuar en un pueblo en el que no ocurre nada diario más que tranquilidad, calma, que la gente va a coger agua de la fuente y entrar en ocasiones con unas lógicas de querer que ocurran muchas cosas, quizás va en contra con el propio carácter del pueblo, ¿no? Y casi hay que respetar como su vibración e intentar casi potenciar su carácter. Voy a leerla con ánimo un poco de entender, de ponernos en sintonía.
La carretera se dibujaba en una recta infinita y gris que cortaba los campos a ambos lados. Campos que exprimían la paleta de toda gama de amarillos y ocres. Ese paisaje cobraba una familiaridad asociada a los viajes con mi padre. Su alma era eso, quizá. Su territorio era aquel, el cereal listo para la siega que llegaría unas semanas después, vencida la espiga por el peso de la cabeza nutrida. Mi padre solía bromear con esa recta infinita. Decía que de niño veía los carros acercarse al amanecer y no llegar hasta media mañana. La silueta del burro del herrero o del vendedor de quesos o miel en el horizonte anunciaba en el pueblo la visita. Entonces el tiempo corría lento. Entonces, con el carácter de este pueblo, con esa especie de vibración lenta que tiene, con el paisaje en el que se encontraba, de paisaje teselado por la propia mano del hombre en busca de conseguir explotar el territorio para su alimento, los ríos que surcan este paisaje, queríamos casi hacer una traslación de todo esto por reforzar el carácter del sitio, además de dar una solución a las necesidades que había en este pueblo, que particularmente es un pueblo con una población muy envejecida. En ese sentido, la propuesta pasaba por unir los tres polos, digamos, que se sitúan en el centro del pueblo, que son el ayuntamiento, la Casa de Cultura y la iglesia, ¿no? En un primer momento en el concurso lo que se planteaba era intervenir solamente en la plaza del ayuntamiento y en la Casa de Cultura, en lo que se llama la Plaza de la Fuente, pero nosotros creíamos que como los fondos habitualmente provinciales llegan de tanto en tanto a pueblos tan pequeños como este, era importante poder coser, digamos, estos tres espacios, porque la iglesia todavía hoy pues, es un espacio de representación importante, ¿no?, dentro del pueblo, y está muy ligado también a las tradiciones, ¿no? Pues para las bodas, que no hay muchas, pero sobre todo pues, funerales habitualmente o bautizos, ¿no? En ese sentido, como comentábamos, es este pavimento teselado, ¿no?, que forma esta alfombra única por la que se puede transitar sin mayor problema. Y después, como elementos secundarios, digamos, están los árboles que van flanqueando un poco la plaza y que sirven de grandes elementos de sombra. Evidentemente, todavía, como veis en la foto, son pequeñitos, pero bueno, la idea es que poco a poco irán creciendo, ¿no? Tienen espacio para ello. Después estaría el elemento de la fuente, que sería el segundo elemento, bueno, el elemento más importante, digamos, de la intervención. Aquí en Mansilla Mayor tienen agua artesiana, tienen agua natural, digamos, que sale del terreno, y hay muchísima tradición por parte de todos los vecinos y vecinas de acercarse a la fuente del pueblo para coger el agua de beber. Es decir, no la cogen del grifo, sino que siempre van a la fuente, ¿no? Y había mucho en la memoria colectiva de acercarse a la fuente y de ir a recoger el agua. Incluso vecinos de otros pueblos de alrededor se acercan en coche para coger el agua de la fuente, ¿no? Estos son fotos durante la obra, porque claro, es un caño del que emana naturalmente y eso no se paraba nunca, incluso en el momento en que estábamos haciendo la actuación, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se ve a una señora, una vecina, rellenando las garrafas al mediodía para llevárselas a casa, incluso cuando estaba pues, sin pavimentar ese trozo, o cuando todavía la fuente no estaba terminada, ¿no?, que ya había pues, unos chavales que se habían tumbado allí pues, al lado del fresco del agua, ¿no?, por decir así. Y en ese sentido era muy importante, como elemento central de la plaza, diseñar una pieza que fuese, por un lado, un elemento de identidad, ¿no?, porque es algo muy arraigado en la memoria colectiva de los vecinos del pueblo, y por otro lado, que fuese un elemento muy práctico y muy sencillo de utilizar. Aquí había varias cosas. Por un lado, que la gente va con varias garrafas y necesita apoyarlas, ¿no? Y sobre todo en una población así envejecida necesitaban una zona en la que no se resbalasen, porque en invierno hiela mucho. Por lo tanto, la fuente, digamos, en todo el perímetro desagua a todo alrededor, y después tienen una rejilla para poder apoyar los bidones mientras los rellenan, ¿no? Hay un punto de hacer una pieza como muy fundamental, muy sencilla, que sirva para resolver estos problemas y que a su vez después, digamos, aporte como elemento simbólico dentro de esa memoria colectiva, ¿no? En ese sentido, pues el agua cuando cae, diseñamos aquello con una lámina de agua para digamos, potenciar un poco pues esa sensorialidad del agua, ¿no?, ese discurrir, ese terminar rebosando por el otro extremo de la fuente, ¿no? Pero había una preocupación con que ese elemento, que es un elemento muy sencillo, fuese funcional para todas las vecinas y vecinos y de alguna forma también fuese como el elemento central que sintieran también suyo, ¿no?
Y bueno, el caño del que emana, digamos, el agua, que al final pues es un elemento como el único elemento, digamos, más noble de toda la plaza, realizado en latón, ¿no? En contraste un poco con todos los hormigones del pavimento que, como duplicamos prácticamente la superficie de intervención, ya os comentábamos al principio que al principio solo se iba a intervenir en un cacho de la plaza y finalmente quisimos abarcar hasta la iglesia, la intervención tuvo que ser pues muy austera en medios, ¿no? Estos son unas imágenes del pavimento. De nuevo, lo importante en esa alfombra única de que pues tener mucho cuidado con el tema de las heladas y la resbaladicidad, que la gente al caminar, pues eso, en invierno no se resbalase, ¿no? por el peligro que eso puede suponer, y el hecho de buscar en un material pues tan sencillo, tan pobre, pueden ser algunos como el hormigón, ¿no? La riqueza que eso puede tener también. Son distintos hormigones lavados, pues que con distintas granulometrías, etcétera, van dando este juego, ¿no? De texturas. Y perdón que me enrollo yo como esto. Y en ese sentido, el otro elemento como principal, que viene un poco de una tradición que es muy habitual, no solo en este pueblo, sino en muchos digamos, todo el interior de España, es el tema de que la gente se suele sacar una silla a la puerta de su casa, ¿no? Y suele estar en la puerta de su casa pues mirando a la gente pasar, hablando con la vecina, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, algo que en una lógica de ciudad pues seguramente era impensable, porque si colocas unas sillas sueltas, o sea, mobiliario urbano suelto en la calle, al día siguiente ya no tienes mobiliario urbano, ¿no? Aquí era posible porque existe una escala muy doméstica en el espacio urbano, ¿no? Y pues todas las sillas, digamos, de la plaza están sueltas y existe, digamos, esta forma de apropiación del espacio y de interacción con el espacio de una manera mucho más, pues eso, fluida, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno, la hemos visto usarse más por los chavales, ¿no? Que, por ejemplo, durante las tardes en las que pega el sol, pues meten las sillas en el porche de la Casa de Cultura y, en cambio, a las noches pues se ponen en corro alrededor del esto para estar jugando con el móvil o comiendo pipas o hablando, ¿no? Y hay un punto también de que el mobiliario urbano se piense, digamos, no desde una perspectiva puramente arquitectónica o estilística, sino, digamos, destinada al uso y al disfrute de los ciudadanos, que es lo más relevante, ¿no? Y bueno, por seguir comentando, ese sería el aspecto inicial que tenía la plaza. O sea, toda esta zona y bueno, como veis, la importancia que se le da al coche es muchísima porque la mayor parte es asfalto, las aceras que están colindando con los edificios son ridículas para ser transitadas y quizás tienen el objetivo de levantar la casa con respecto al pavimento inicial. Quizás antes sí que sabemos que hace no tantos años todo esto era tierra, era barro, con lo cual pues también servía para separar las casas de toda esa zona de barro y más suciedad. En este caso, que se ha avanzado en mantener estas aceras y no intentar un pavimento continuo hubiera sido pues, una idea no acertada. En el caso de la fuente, que la veis aquí, esta es una fuente a la que, como ha dicho Íñigo, o sea, actualmente va la gente a llenar sus bidones, a llenar las garrafas, es agua que utiliza la gente de boca y que ese elemento tan importante de encuentro en el que vecinos de diferentes pueblos llegan y charlan, o sea, que esa zona, que esta fuente no tuviese como esa posibilidad, que no fuese como más amplia o que no diese esa oportunidad de encuentro, de asiento, que no diese esa oportunidad de encuentro y de asiento, pues la entendíamos que era algo que había que trabajar realmente. En los árboles igualmente se tuvo que hacer un trabajo de descubrir por qué estos árboles no arraigaban. Resulta que toda la zona de abajo estaba inundada, hubo que drenarla entera y es por eso que ahora, a pesar de que estos árboles están nuevos, pues vuelven a crecer bien y vuelven a dar la sombra que se esperaba de ellos. Y nada más, sentimos si nos hemos extendido por encima de los 20 minutos. Gracias y bueno, esperamos escuchar el resto de charlas.